alegría de este martes. Ya estamos llegando a fin de nuestro 10º ciclo, pero sigue siendo una alegría cada noche poder presentar un programa diferente. Ayer fue muy hermoso con mi amigo Daniel Altare y hoy va a ser interesante, histórico, y espero que pueda servirle a mucha gente, motivar a mucha gente a la lectura, el estudio. Pero tengo que decir algo antes de recibir a mi invitado. Como le conté ayer, estuve el sábado viviendo una experiencia increíble en Fortín Lavalle, cuando le dimos a la comunidad COM la Biblia completa, la Biblia que costó 13 años traducir, un año la impresión y todos los trámites de poder traerla. Finalmente ya están todas en el país y era el acto muy sentido frente a 100 pastores de distintos lugares, de distintos sectores geográficos de allí, de Chaco y de Formosa, de la comunidad COM. Pero recibimos una noticia y yo quiero decir algo. El día anterior, es decir, el viernes, hubo una conferencia en que un funcionario del gobierno de la provincia del Chaco le promete a la comunidad Toba que el gobierno va a imprimir la Biblia y la va a repartir gratis, como una manera de reconocer, valorar la presencia de la comunidad Toba en el país. En primer lugar, es una mentira soberana de este funcionario del gobierno del Chaco que quiso aprovechar el evento, este encuentro en donde la sociedad bíblica le iba a entregar la Biblia a la comunidad. Sí tenían un ejemplar de todos los que se llevaron, así que había alguien que tanto estuvo con el gobierno, no sé bien qué puesto, qué cargo tiene este funcionario, y luego al otro día estuvo en la entrega de las Biblias por parte de la sociedad bíblica. No hay duda que es una manera electoralista de engañar al pueblo Toba para decirles que ellos son los que le van a dar la Biblia a la comunidad. No pueden imprimir, no tienen los derechos, y en la Argentina no hay ninguna imprenta que pueda imprimir las Biblias con la calidad de papel Biblia. La Biblia Toba Com tiene más de 2.200 páginas, porque el lenguaje Toba es extenso. No tienen los derechos, no tienen la tecnología y no tienen la intención, es engañar, mentir, relato más relato mentiroso para engañar a los hermanos Tobas. La Biblia no les va a llegar por el gobierno, les van a ofrecer platos de lentejas permanentemente, no hay que aceptarlos, no hay que aceptarlos. Denuncio este intento del gobierno del Chaco en vaciar de contenido la gestión y la reunión que hizo la sociedad bíblica, y lamento mucho que haya algunos Tobas que sean funcionales a esa acción proselitista, electoralista de un gobierno que por muchos años ignoró y maltrató a la comunidad Toba. Tengo que decir que en el último tiempo los Tobas han mejorado mucho su estilo de vida, han recibido planes sociales, mejoras en las casas, y lo tengo que decir porque lo vi. Y no tiene por qué el gobierno meterse a hacer algo que no le es propio. No le es propio a un gobierno imprimir Biblias, y menos prometer lo que no puede hacer. Así que le digo a todos los hermanos Tobas que ven el programa, porque cuando me presentaron para hablar, todo el mundo me decía, yo lo miro, no le crea a los gobiernos que le vienen con espejitos de colores. La iglesia tiene que estar separada de los partidos políticos, y si alguien quiere hacer política tiene que apartarse de la iglesia
dejar de ser pastor o dejar de ser un líder en una iglesia y dedicarse a la actividad política, que es absolutamente respetable y necesaria. Pero no se puede usar las iglesias y llevar de la nariz a los miembros de la iglesia que voten a uno u otro partido. De que quería decir esto porque la verdad es que es una mentira, y la debo denunciar, y lo otro molesta o lastima que hay gente de la comunidad toba que lleva y trae. Bueno, mi invitado ya ha estado con nosotros, Ernesto, no me acuerdo bien tu apellido segundo. Allers Martins. Allers Martins. Yo te voy a decir Ernesto. Perfecto. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. La otra vez que viniste hablaste de los credos. Así es. Te quiero dar una buena noticia. A ver. Mi señora estaba preparando una clase en la que tenía que hablar de los credos. Y me preguntaba, y yo no sabía qué decirle. Digo, mira, lo único que te puedo decir es que hice un programa con alguien que sabe mucho. Búscamelo. Entonces puse La Puerta Abierta TV Credos y sale el programa en el YouTube, así como te digo. Sí. Así que por segunda vez en mi vida vi un programa completo de lo que yo hice, porque yo no me resisto, ¿viste? No. Los hago, pero no los miro. Y le encantó, empezó a tomar apuntes, después lo volvió a ver ella otra vez y pudo ir a dar la clase con todo lo que vos nos habías traído el otro día. Gracias a Dios, y me alegra mucho. Sí, y seguramente sucedió en muchas otras personas. Varias personas me han comentado de ese programa, es verdad. Ernesto, hablamos de los concilios, vos los contaste muy bien, que convocó Constantino, todos los demás, si querés mencionarlo, los credos, porque yo quiero que hablemos hoy, no digo del último credo, nunca es último, pero de un documento que en este año cumplió 40 años, que es el Pacto de Lausana. Pero para llegar allí, hagamos una historia desde el primer concilio, que era en Jerusalén, el segundo en Nicea, ¿no? Nicea. Dale, haz un resumen. En realidad, el primer concilio, llamado concilio, la primera reunión para definir doctrina, fue el concilio de Jerusalén, año 49. Pero entre el concilio de Jerusalén y Nicea, hubo otros encuentros. Los cristianos se reunían para dialogar asuntos relacionados con el evento Cristo, que es el evento clave de la historia de la redención. Así que después, en el 325 es Nicea, después ocurre el concilio de Éfeso, Constantinopla, y el último es Calcedonia, el último en el cual se definen la doctrina de la Trinidad, sobre todo la doctrina del Espíritu Santo. Después hubo montones de concilios a lo largo de la historia, hasta la ruptura del cristianismo en dos grandes campos, protestantismo y catolicismo romano. Y ahí, en el año 1546, la Iglesia Católica declaró... No te quiero interrumpir porque, sin embargo, antes de la ruptura entre el protestantismo y el catolicismo romano, había habido otras escisiones. Claro, en el 1054... Claro, la de los ortodoxos. Claro, Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Debí decir el cristianismo occidental, porque ya había ocurrido esa ruptura en el 1054, y entonces en el 1517, con la Reforma Protestante, viene la ruptura del cristianismo occidental, del catolicismo romano, protestantismo. Y en el 1546, en un concilio en la ciudad de Trento, la Iglesia Católica hizo un credo en respuesta a la fe protestante que exigía cierta respuesta, ¿no? Sobre todo las doctrinas de la justificación. Por ahí hubo una declaración llamada Declaración o Fe de Augsburgo, donde se encapsuló la fe protestante. Más tarde se hicieron otras declaraciones, por ejemplo, en el siglo XVII está lo que se llama la Confesión de Westminster, 1642, en el siglo XVIII hubo otras confesiones, en el siglo XIX se hicieron varias confesiones, sobre todo de corte independiente, lo que se llaman no conformistas, hasta que en el siglo XX la Iglesia evangélica ve la necesidad de expresar no un credo teológico per se,
sino un credo teológico-misiológico, en el cual la Iglesia ve la necesidad de hablarle a la Iglesia de que hay que recobrar la misión de alcanzar a los perdidos, pero también recobrar la fe bíblica auténtica que nos viene desde el Nuevo Testamento. Y esa es la Confesión de Lausana, surge por esa necesidad. La pregunta es, ¿no está la Biblia? ¿Por qué se necesitan documentos extras? En realidad, los documentos extras lo que hacen es ayudarte a vos y a mí a entender algunos principios que están dispersos en el canon, en el texto bíblico, y que es muy fácil perderlos o no entenderlos bien si no hacemos lo que se llama un estudio sistemático de algunos temas puntuales, que la Biblia da por sentado y que lo que hacen los teólogos sistemáticos es agruparlos y darlos a la Iglesia. Por ejemplo, veo que vos tenés parte del Pacto de Lausana frente a vos ahí, y ves que comienza diciendo... hasta donde la impresora me permitió. Ves que comienza diciendo el propósito de Dios. Sí. Porque el propósito de Dios está expresado en toda la Biblia. Pero los teólogos sistemáticos, los estudiosos del texto, ¿qué es lo que hacen? Darse cuenta que Dios tiene un propósito, y entonces lo expresaron magníficamente en Lausana, hablando de que el propósito de Dios es salvar, restaurar, perdonar, alcanzar la humanidad. Entonces, por eso es que necesitamos credos, para hacer fácil y entendible ese mensaje de la Escritura. Ningún credo sustituye un así ha dicho Dios. Simplemente nos permite ir a descubrir gemas profundas que están en el texto bíblico y que a veces perdemos. Déjame dar los teléfonos. Son el 4568-6667 para todos aquellos que nos llamen. Seguimos teniendo problemas con la otra línea. Y el teléfono 011-6041-3585. Allí está. 6041-3585, pero este último solamente para recibir mensajes de texto. Alguien nos llama y me dice: Celia de Pedro Luro, Buenos Aires, gracias pastor por ser la voz de muchos que pensamos igual. Bendiciones. Bueno, le agradezco ese comentario a Celia. En 1910 hubo una conferencia... En la ciudad de Edimburgo. Edimburgo. Vos no fuiste, ¿no? No. No, yo tampoco, ¿Qué importancia tuvo esa conferencia? Mira, es la primera vez que líderes protestantes de lo que nosotros llamamos iglesias históricas se reúnen para considerar la evangelización mundial. Ya había habido algunos pequeños congresos misioneros en 1793, cuando William Carey habla de la necesidad de ir a la India, etcétera, etcétera, pero nunca la Iglesia Evangélica Protestante había hecho tal esfuerzo. Así que la conferencia de Edimburgo trae por primera vez a la Iglesia una necesidad, que el mundo conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces es la primera vez que se hace un esfuerzo y los líderes interdenominacionales, líderes de distintas agencias, se reúnen en Edimburgo para ver qué hacemos con el mundo y cómo lo evangelizamos. Pero fue muy importante esa conferencia. Para mí es la puerta de entrada a la evangelización que ocurrió en el siglo XX a través del mundo. Quiero decir que, ya que soy latinoamericano, que aunque Edimburgo fue importante, no consideró nuestro continente como territorio misionero. Sí. Y no fue incluido, y ninguna de las agencias que comenzaban a trabajar en nuestro continente fueron invitadas a la conferencia. Por eso en 1916, en la ciudad de Panamá, se hace una conferencia misionera que se llama la Conferencia de Ciudad de Panamá, donde se pone en relieve que nuestro continente necesita ser evangelizado. El criterio en Edimburgo fue que ya Latinoamérica había sido evangelizada por la Iglesia Católica. Exactamente.
Y entonces los líderes de muchas agencias misioneras y de denominaciones que estaban trabajando en la América Latina dijeron, no, no es verdad, porque América Latina se le impuso una religión colonial y lo que hay a través del continente latinoamericano es un sincretismo de ideas religiosas y la mayor parte de la gente en Latinoamérica no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso la conferencia de Ciudad de Panamá. Bien, entonces en 1910 Edimburgo, en el 16 Panamá, pero luego en ese momento aparece, y es bueno que lo señalemos, alguna vez lo hablamos aquí con Pablo Deiros, un movimiento que empieza a poner en duda a la palabra de Dios. Claro, el liberalismo. El liberalismo, también llamado modernismo, ¿no es cierto? Que provoca algunas conferencias previo al Lausanne, por ejemplo en Berlín en el 66, en 1966. Habla un poco de ese movimiento. Mira, el movimiento modernista o liberal modernista, como le quieras llamar, es un movimiento que comienza antes del siglo XX. Sí. Ya en el siglo XIX ocurren varios intentos, se adopta la ciencia de la interpretación bíblica, adopta lo que nosotros llamamos la hermenéutica filosófica como forma de interpretar el texto. Se le aplica a la Biblia reglas de interpretación de cualquier documento. Se pone en duda, a través de la crítica histórica, lo que nosotros llamaríamos lo relevante de la Escritura, la interpretación, la inspiración, la revelación. Se comienza a cuestionar los milagros. Aparecen personas que cuestionan la autoricidad de ciertos documentos del texto bíblico, y entonces eso da pie a una reinterpretación no solamente del texto, sino del cristianismo mismo, dando como resultado una visión moderna, liberal, del texto y del cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto ocurre, a través del mundo protestante hay un cisma, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, hay una resistencia de evangélicos tradicionales, ortodoxos, que comienzan a agruparse y dicen, no, un momentito, la Biblia es palabra de Dios. No contiene. No, es palabra de Dios. La Biblia habla de milagros y existen los milagros. Existe el nacimiento virginal de Cristo. Existe el poder de Dios que se manifiesta en vidas y existe la realidad de que un día Cristo volverá. Entonces, ahí comienzan a disputarse territorio los modernistas, liberales, fundamentalistas, conservadores, y de 1920 en adelante hasta 1942 hubo bastante lucha. En 1942 ocurre en la ciudad de San Luis, Missouri, la fundación de lo que se llama la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos, bajo el liderazgo del doctor Harold John Ockenga, que era pastor de la iglesia Park Street en Boston y también fue más tarde presidente del seminario Gordon Conwell. Bajo este liderazgo se juntaron Harold John Ockenga, Charles Fuller, Billy Graham y otros. La iglesia evangélica respira aire, estaba muy presionada y se había encerrado en sí misma, respira aire, y comienza un proyecto que culmina en Lausana en 1974, que es una respuesta misional y teológica a una serie de situaciones que el mundo vive, la pobreza, comienzan ya a hablarse de problemas políticos, el lugar de la política en la iglesia, la relación de la iglesia, la cultura y la sociedad, y sobre todo la necesidad, lo que nosotros llamamos el imperioso misionero, de llegar a los que están perdidos en el mundo en cualquier contexto donde estén perdidos. Así que esa es la historia
de estos dos movimientos que termina en Lausana. En el 66 ocurre Berlín, Sí. pero Lausana es una respuesta no solamente al modernismo y liberalismo teológico, pero es una respuesta a la iglesia misma, que Billy Graham y John Stott miran que se ha ido quedando atrás. La iglesia evangélica en su acercamiento a las misiones y a la condición del ser humano en el mundo. Bueno, tenemos un amigo que estuvo presente en Berlín 66, que es Federico Bertuzzi. Ajá. Él estaba estudiando en Alemania, en Berlín, y estuvo ahí. Y se encontró con los argentinos y participó de la conferencia en Berlín. Así que fue un momento muy fuerte y allí comienza en ese momento a trascender la figura de Billy Graham. Billy Graham comenzó a predicar en la década del 40. 1949. Bueno, en 1949 es donde explota. Él empezó a predicar con Juventud para Cristo años antes, ¿no? En Los Ángeles, en una campaña que empezó pensando que iba a durar 15 días, duró 3 meses, creo, en una carpa en el centro de Los Ángeles, y allí comienza a ser conocido Billy Graham y empieza a ir a predicar a todas partes del mundo. Sus cruzadas más famosas fueron la del Madison Square Garden en el año 54, 3 meses predicando todas las noches menos los lunes. Luego la repite en el año 1957 y también viaja a Inglaterra, que produce un gran movimiento evangelístico. Entonces este hombre, que era un predicador, se da cuenta que tiene ahora una reputación, un prestigio, un liderazgo que no lo hace, no puede pasar indiferente a todas estas corrientes. Claro. Predica ahí en Berlín y se junta con John Stott y organiza la conferencia en una ciudad de Ginebra. De Suiza. De Suiza, no muy lejos de Ginebra, que se llama Lausanne. Por eso es el pacto de Lausanne, porque es la ciudad, es una ciudad. Por eso... linda ciudad. Linda ciudad, está ahí enfrente al lago, es hermoso. El lago de Ginebra, no sé si se llama el lago de Ginebra, hermoso. Y allí fue la conferencia. Tenemos un video. Ahora, el video es en inglés. Yo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda cuando salga el video, pero para darnos una idea. Tiene 40 años. No había mucho color en esa época, filmaciones de color, no había tantas cámaras como hay ahora, pero fue un evento histórico. Mi padre estuvo allí, varios de mis amigos, no, un amigo particularmente estuvo y gente mayor también. 2.400 y pico de delegados. Sí, 2.400. Estuvieron ahí. Sí, 2.400. A ver, vamos a ver el video, a ver cómo sale. Y déjenme el sonido y déjenme el micrófono, que yo voy a tratar de traducir. The year was 1974. El año fue Billy 1974. Graham launched the influential Lausanne movement. 2,700 Christian leaders from 150 countries gathered in Lausanne, Switzerland, for the first international Congress on world evangelism. El primer Congreso Internacional I sobre believe el that this evangelismo could be mundial. one of the most significant gatherings, not only in this century, but Yo in the creo que este history es of the el Christian evento church. más importante, no solamente de este siglo, sino en la historia de la The Iglesia. planning committee has invited participants from every possible nation and nearly every La comisión evangelical organizadora invitó denomination and parachurch asistentes de cada organization país in the world. posible. Never before have so many representatives of so Nunca many antes evangelical hubo Christian representatividad churches de in so many nations de esta manera. and from so many tribal and language groups gathered to worship, pray and plan Distintas together nacionalidades for para world adorar evangelization. y hablar sobre la It was a evangelización del global, mundo. groundbreaking event. Time magazine called it possibly the widest-ranging meeting of Christians La ever revista held. Times dijo que es uno de los eventos más significativos. Este es Billy Graham. Vengo con esperanza y expectación, con una necesidad espiritual, para que se amplíe mi propia visión de The evangelización outcome del of that mundo. historic gathering profoundly influenced mission efforts on every continent,
with a new spirit Este of movimiento servant influenció leadership. las misiones en cada He said the continente. Son of Man did not come to be served, but to serve. No, Jesús dijo, no vine a servir, a ser servido, sino a servir. But this Este es John supreme Stott. atoning sacrifice was the climax of a life of service. Y la muerte fue el clímax de la vida de servicio de Jesús. Este fue uno de los mensajes más impactantes del africano Festo Kiebenthal. We must have the compassion. Francis to answer Schaeffer, the el honest famoso questions filósofo which men and women del have. siglo And XX. this answering the honest questions is also a part of evangelism. Y la responsabilidad de contestar las preguntas que la gente hace es parte de la evangelización del mundo. Ignited a movement that has spread across the globe, serving thousands of Este churches and movimiento se ha hundreds of the world's movilizado, mission organizations. se ha expandido por todo el mundo. So now as we move forward, Ahora we que know nos there's movemos lots of adelante, high walls to climb, but there are many wide open doors to go through. Y hay So I'm muchísimas hoping that we puertas can make a abiertas por fresh donde covenant podemos to pray together, caminar, to work together in the trabajar spirit y of orar Lausanne. juntos para la And I'm sure that I evangelización del speak for mundo. Billy Graham and John Stott, many of the great Lausanne leaders, past and present, when I say, and especially to the next generation, be strong, be of good courage. And what Jesus said, Lo que this nos gospel dijeron of the esos kingdom líderes will be es que preached in the whole estemos, world, seamos valientes, I am with you seamos always, fuertes even to the end of the age. y vayan con el mensaje hasta lo último del mundo. Bueno, ahí está. Uy, 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 no es fácil, ¿eh? ¿Vos hablás inglés? Un poquito. Ah, bueno, intenté hacerlo mejor, ¿no? El último que hablaba es Leighton Ford, que fue luego el coordinador del movimiento, porque lo que sucedió es que como respuesta a esa conferencia quedó armada una comisión permanente que existe en el día de hoy, y se realizaron luego 2 congresos grandes en Manila en el año 89, yo estuve presente, y hace 4 años en Ciudad del Cabo, en el 2010, donde también estuve presente. Amaro Retamoso de Las Toscas decía que Dios nos bendiga. De Orán, alguien llama, dice, lo veo todas las noches. Ana de Rosario, Juan Pablo, está muy acertado en cuanto a la política. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Blanca de Chaco, muy bueno el programa, muchas bendiciones. Rosa de Salta, muchas bendiciones, muy bueno el programa. Soy de Galarza, Entre Ríos, lo veo siempre y me encanta. Bueno, allí se vio en este video histórico el lugar, era un salón de conferencias, la gente se la nota vestida de otra manera. De otra manera, hace 40 años, gente de todas partes del mundo, y el liderazgo de Billy Graham como el gran promotor y de John Stott, el obispo anglicano, que fue, digamos, el padre, de alguna manera, de este documento, que se da a llamar el Pacto de Lausanne. Yo creo... No solamente el padre, sino que era el presidente del comité editorial del documento. Sabes que yo tuve el privilegio de conocer a John Stott porque uno de los secretarios, o sea, de los que trabajó en la redacción final, es el doctor David Wells, que fue mi profesor en el seminario Gordon Conwell. Ajá. Así que hablas bien inglés, no me digas que estudiaste en el Conwell. Ya estudié en Gordon Conwell. Que hablas entonces mejor que yo inglés, sí. Y el doctor Wells nos contó cómo fue toda la deliberación del pacto y la redacción final. Fue interesante cómo trabajaron por años, previo a 1974, buscando cuáles eran los hitos, esos puntos de fe que iban a darle a la Iglesia Evangélica Mundial por lo menos un sentido de unidad teológica y misional. ¿Qué es la importancia de Lausana? La importancia de Lausana es que por primera vez la Iglesia ve que hay que buscar unidad en lo doctrinal, en unas bases doctrinales, pero también por primera vez desde 1910 hay una visión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Y esto es lo importante de Lausana. Yo miraba, por ejemplo, el video, vi algunas caras que hoy son ancianos y algunos que ya partieron, y me daba cuenta cómo esa gente encarnó esto y nos los transmitieron a nosotros, la generación que estudió después en los distintos seminarios a través del mundo. Sí.
Yo recomiendo enfáticamente a todos los pastores y a todos los líderes y a todos los que les gusta profundizar en el conocimiento, que lean este documento. Usted entra en el rabino Google. Todos saben que es googlear, es un verbo nuevo. Usted pone Pacto de Lausana y ni siquiera le repiten la N acá, Lausana, Pacto de Lausana, y va a salir el documento. Y vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo. Yo me acuerdo que mi papá vino de esa conferencia, imprimió el documento y por varios meses en la reunión de semana lo leíamos, lo estudiamos y lo discutíamos. Claro, eso fue algo interesante. Desde el 74 hasta el 89, muchas veces estudiamos ese documento en distintas iglesias porque era como la visión moderna de lo que la iglesia debía ser en el siglo XX y el XXI. Muy importante eso que vos decís, sí, porque yo recuerdo también eso. ¿Coincidís conmigo de promocionar que la gente...? Sí, es más, yo creo que debiéramos no solamente imprimirlo, leerlo, sino estudiarlo en grupos de vida, en células, y tomar punto por punto esa declaración, porque nos ayudaría a entender mucho de lo que estamos viviendo hoy. Muy bien, me rebotó, es un boomerang esto. Yo largo una idea y ahora me rebotó muy bien. Estudiaron las células de la iglesia. Sí. Tiene 15 puntos, ¿no? Está bien, sí. O sea, un trimestre podés estudiarlo fácilmente. Sí. Por ejemplo, hacer una pequeña guía de estudio con algunas preguntitas para dirigir la reunión y ya tenemos un tema de estudio. Déjame que lea la introducción. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo provenientes de más de 150 naciones que hemos participado en el Congreso Internacional sobre Evangelización Mundial en Lausana, alabamos a Dios por su gran salvación y nos regocijamos en la comunión que nos ha dado consigo mismo y del uno para con el otro. Impulsados al arrepentimiento por nuestros fracasos y desafiados por la inconclusa tarea de la evangelización, nos sentimos profundamente conmovidos por las cosas que Dios está haciendo en nuestros días. Creemos que el Evangelio es la buena nueva de Dios para todo el mundo y por su gracia estamos decididos a obedecer la comisión de Cristo, de proclamarla a toda la humanidad y a ser discípulos de todas las naciones. Deseamos, por lo tanto, afirmar nuestra fe y nuestra resolución y hacer público nuestro pacto. Ahora, no se llama esto un documento, se le llama un pacto. ¿Por qué, Ernesto? Y porque fue un compromiso de pacto delante de Dios de avanzar con la evangelización mundial y la proclamación de estas verdades al mundo en esa generación. Es decir, y yo creo que es bien importante que como pacto cumplió su propósito, es decir, muchos de los que firmaron esa declaración como pacto, lo vivieron como pacto, como un compromiso ante Dios. Sí. Yo fui muy influenciado por la lectura y el estudio, y esa fue una de las razones que nos movió a un grupo de jóvenes en aquella época a organizar la primera conferencia de pastores y líderes en el año 82, en medio de la Guerra de las Malvinas, que la pudimos hacer en Villa Yardino, lugar y evento donde surgió el movimiento de misiones mundiales. Exactamente. Y ahí iba a decir algo. En 1989, en Lausana, en Manila, lo que sucede es que esa generación que fue impactada por Lausana 74 maduró en su fe, pero también en su expectativa de lo que es la misión y el imperativo de la misión, y llegan bajo el liderazgo de Luis Bush y otros a Manila a darle un impulso a las misiones mundiales, lo cual ha afectado muchísimo a nuestro continente, porque si te das cuenta, nuestro continente en muchos lugares ha dejado de ser un continente de receptor de misioneros, ahora es enviador de misioneros. Sí. Y ese es el resultado directo de Lausana y de Manila. Sí. A ver, no te quiero contradecir porque yo fui parte de todo este lío, ¿no? Luis Bush vino a predicar en nuestra conferencia en el año 85 y nos motivó a hacer una conferencia de misiones en el año 86 que dirigí yo con Federico Bertuzzi, y luego en el año 87 fue Comiván en San Pablo, exactamente, dirigida por Luis.
argentino, pero que es ahora ya un ciudadano internacional. Estuvo en el programa el año pasado, creo acá. Creo que sí. Hace años que no lo veo. Sí, estuvo el año pasado, predicó en la iglesia, pero no me acuerdo si estuvo en el programa. Enrique, Marcelo Vanegas de Recreo, Catamarca. Está muy bueno su programa, lo estamos viendo. Este debe ser un lugar hermoso que se llama Recreo, ¿viste? Catamarca. Yo en las únicas materias que aprobaba era Recreo cuando estaba en la escuela. Enrique de Formosa, le interesa mucho el tema, pregunta qué diferencia hay entre evangélico y protestante, quizá la puedas contestar, y cómo puede hacer para conseguir el documento del Pacto de Lausana. Pregúntele al rabino Google, Pacto de Lausana, ahí sale en todos los idiomas que a usted se le puede ocurrir, por supuesto. Inclusive hay toda una historia del desarrollo del documento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre evangélico y protestante? Protestante puede ser una iglesia histórica, es decir, de las que vienen directamente de la Reforma de 1517. Luteranos, anglicanos, reformados de corte francés o suizo, escocés, y lo que se llaman las iglesias radicales, menonitas, anabautistas, todo eso. Dentro de esos grupos hay individuos que han querido volver más allá de la Reforma, más atrás, hasta el Evangelio mismo, y se les llamó evangélicos. ¿Por qué? Por su énfasis en el Evangelio, en el evento Cristo, en la seguridad de salvación por la muerte de Cristo, en la resurrección corporal de Cristo, en la ascensión de Cristo, todo eso. Entonces, por eso se les llamó evangélicos, porque estaban apegados al Evangelio. Entonces, hay protestantes que no son tan evangélicos y hay evangélicos que somos muy protestantes, pero que queremos ir más allá de la Reforma, más atrás de la Reforma, hasta el mismo Nuevo Testamento y la fe neotestamentaria. Janina Palacio de Chaco, Dios lo bendiga, lo miro siempre, nos manda saludos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del documento ahora. Y la verdad que espero, yo creo que hoy estamos haciendo un homenaje a esa impresionante conferencia que sucedió hace 40 años. Y honor, levantar honor a los que la motivaron, en este caso el doctor Bill Graham, que sí vive todavía, tiene 93, 94 años. 96 años. 96 años, mira vos. 96 años, el doctor Billy Graham. Nació en noviembre del 18. Sí, noviembre del 18. Bueno, cuando vino acá en el 91, el día ese fue a llevar el ramo de flores al monumento a San Martín. Ajá. Y la banda de granaderos le tocó cumpleaños feliz. ¿Fue el día de cumpleaños? Sí, fue el día del cumpleaños, sí. Y después vino y tuvo la conferencia de prensa en el Sheraton que la dirigía yo. La cuestión es que esta gente hizo este evento y no sé si soñaba con la envergadura, la dimensión, pero las conferencias en general pasan, pero en este caso no pasó por este documento. Y ese es, yo creo que... No solo el documento, sino por el espíritu. El espíritu. De Lausana. El espíritu de Lausana no ha muerto. No. Que es algo interesante. Vos tenés razón. Yo voy a conferencias donde no me recuerdo ni de solo la entrada, la salida y lo bien que comimos o lo mal que comimos. Pero en el caso de Lausana, el caso de Lausana es que el espíritu de Lausana continuó moviendo a la Iglesia Evangélica Internacional. Varias cosas yo puedo decir de Lausana y del documento. Primero, el concepto de unidad. Muchas barreras denominacionales se quebraron en Lausana. Si veíamos el video, y gracias por el video, veíamos la cantidad de gente de todo color, de toda idiosincrasia teológica, de todo trasfondo teológico, trabajando en común. Bautistas, anglicanos, pentecostales, reformados. Y eso le dio al movimiento de Lausana algo importante que no muere porque pudo pasarse a través de denominaciones y de generaciones. Lo otro, a mi entender, cuando vos lees el documento, es la humildad de los que le escribieron para decir nos arrepentimos de los fracasos del pasado
y clamamos por misericordia para poder llegar con el Evangelio al mundo entero. Y para mí es muy importante que nosotros entendamos a Lausana desde la perspectiva de un movimiento que trasciende fronteras. Fue la primera vez después de mucho tiempo que líderes denominacionales, misionales se sientan y dicen, bueno, este es el mundo, ¿qué le vamos a predicar y cómo lo vamos a alcanzar? Parte de eso, el documento de Lausana no solamente habla de asuntos teológicos per se, sino habla desde la Biblia a la necesidad del pobre, habla desde la Biblia a los conflictos étnicos raciales, habla desde la Biblia a las luchas que los pueblos están viviendo. 1974 hay fermento revolucionario en muchos lugares y la iglesia evangélica por primera vez se expresa en una manera clara con respecto a asuntos sociales muy importantes. Y eso para mí es lo que ha hecho que el movimiento, el espíritu de Lausana no haya pasado de moda. Latinoamérica estuvo representada en los oradores, quizá el mensaje más recordado fue el de Juan Carlos Ortiz, pero en la elaboración del documento por dos jóvenes en aquella época que influenciaron muchísimo, particularmente en el punto 4. El 1 es el propósito de Dios, el 2 es la autoridad y el poder de la Biblia, el 3 la singularidad y universalidad de Cristo, el 4 la naturaleza y la evangelización, no, y era el 5, la responsabilidad social cristiana. Exactamente. Porque tenemos que decirlo que en esa época había algunos que pensaban que una cosa era predicar el Evangelio y otra cosa es hacer acción social. Que los evangélicos tenemos que predicar el Evangelio y nada más. Claro, no los culpo y los culpo. No los culpo porque había ocurrido una lucha a principios del siglo XX con el tema de lo que se llamaba el Evangelio social. Sí. Que causó mucho problema entre evangélicos y modernistas. Entonces, no los culpo por eso, pero por otro lado, hicieron, como se dice en inglés, tiraron el bebé con el agua en que se lo bañó y se olvidaron que la iglesia fue llamada a ser voz profética en el mundo. Cuando yo tengo una materia en el seminario que se llama Iglesia, Cultura y Sociedad, donde vemos precisamente esto, cuál es la responsabilidad social y cultural de la iglesia en el mundo. Tienes que ir a Lausana, sí. Porque Lausana fue ese despertar en la conciencia evangélica de que hay una responsabilidad de la iglesia en cuanto a lo social. Sí. ¿Y quiénes fueron esos dos jóvenes? Los dos viven. A ver, uno de ellos estuvo una vez en el programa, ella es mayor, como para invitarlo, lo deberíamos haber invitado hoy, pero es René Padilla, famoso teólogo, y el otro es Samuel Escobar, que vive en Valencia, creo, Valencia, España. Samuel es peruano y René Padilla es ecuatoriano, aunque René hace muchos años que vive aquí en la Argentina. Ellos fueron los que influenciaron, empujaron, porque mire, no es fácil escribir un documento, y menos cuando hay muchos que participan. Y yo he participado algunas veces en este tipo de cosas. Allí en Manila me tocó participar en una comisión previa a la final, o sea, ni siquiera yo llegué a estar, digamos, en primera división, pero había muchos grupos. Sí, sí. Y cada uno piensa y tiene derecho a pensar diferente y ver las maneras diferentes. Y en esa época había una gran reacción, ¿no? Los sociales, que lo haga el gobierno, que lo hagan... Y también había una presión política, sí, porque era cualquiera que hablara de responsabilidad era social, comunista. Exactamente. Era comunista. O se le decía, este es un teólogo de la liberación, porque era el fervor de la teología de la liberación en el año 74. Así que René y Samuel influenciaron muchísimo para que este punto quinto estuviera... fue escrito magníficamente. Y no solo eso, la posición en el documento en sí. Yo siempre digo a mis alumnos, fíjense, vamos primero a Dios, la Biblia, la singularidad de Cristo
Y la acción social. y la acción social. Es decir, Si no lo pusieron en el punto 14. claro, porque podía esperarse estar en el punto 14 o 15, se lo pone en el quinto punto, muy cerca de lo básico del cristianismo. No había reparado en Es ese. muy importante, Sí. es muy importante el lugar específico que ocupa en el documento. En la conferencia, en la segunda gran conferencia de Lausanne, después de En Manila, no, la segunda fue en Manila y la tercera, hace 4 años, eso al cabo. en la ciudad del Cabo, hubo una noche en donde los latinoamericanos tuvimos una participación especial y hubo un homenaje, un reconocimiento a Samuel y a René Padilla de toda la congregación. Ahí había más de 4.000, 5.000, no me acuerdo. 4.000, sí. Se pusieron de pie y los aplaudieron porque Sí. son muy, muy reconocidos. Y a mí lo que me sorprendía, pensá que hicieron eso cuando no tenían 40 años. Estaban por alrededor de los 40 años, eran jóvenes. De jovencitos. Había que tener valentía para influenciar de No, aparte de manera. eso, frente a quiénes hablaban. Sí. Emilce de Capital, es un lujo el programa de hoy, que deseamos que siga así el año que viene. Vamos a ver. El señor va a guiar. Adrián y Gaby de Cruz del Eje Córdoba, muy interesante programa, ya estamos leyendo el pacto. Qué bueno. Buenísimo. Felicitaciones. Jorge de Recreo Santa Fe, muy interesante el programa, siempre lo miro. Abel Roldán de San Justo, Santa Fe, también dice que es muy bueno el programa. Realmente es el último programa con contenido de este año. Te lo digo, cerrás vos ahora. Así fue yo, qué responsabilidad. Sí. No, ayer fue buenísimo, más testimonial con Daniel Altares, pero este es el de mayor contenido. Porque mañana viene el coro de la iglesia, vamos a hacer música. El jueves viene otro grupo musical y el viernes vienen la todos. fiesta. Sí, la despedida final. Así que hoy tenemos que hacerlo bien, Ernesto. Bueno, Faltan vamos. 10 minutos, te lo tenía que haber dicho a la entrada, pero Me alegro que me lo hayas dicho ahora. lo estamos haciendo bien. Y me parece muy bien que ya haya gente que, si a uno lo motivamos, yo creo que Claro, siento que lo van a leer. Yo espero que mi consejo sirva de algo, de que los pastores y las iglesias Lo estudien. lo estudien, en células, en grupos, en escuela dominical. Yo sé que cambiaría mucho la forma como nosotros percibimos la fe evangélica. Y sería, ¿sabes qué? Sería también reencontrarnos con raíces que son muy importantes para nosotros, los evangélicos latinoamericanos. Sí, porque vos sabés qué pasa, los credos son muy precisos, son muy herméticos, pero son difíciles de estudiar y de leer. Ahora, este es fácil. Es muy fácil. Porque es fluido. Y es lenguaje coloquial. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo lo leo en inglés, muy simple. Muy simple. Fue escrito, y esto me lo dijo a mí David Wells, fue escrito por teólogos, pero para toda la iglesia. Porque la visión de John Stott, Billy Graham y otros que estaban en la reunión era precisamente que el documento fuera dado a la iglesia. Si vos mirás, cuando lo lees, muy simple, y todas las citas bíblicas están al final, vos lo podés corroborar, muy bueno. Muy bueno, sí. Me motivaste. Mira, tengo una reunión en estos días con la gente que maneja las células en nuestra iglesia y me están diciendo, necesitamos material. 15 semanas, 16 semanas cerrado. No solo eso, ¿sabes qué? Con una pequeña guía de estudio, 4 o 5 preguntas para discutir en el grupo, sale una tremenda reunión de células. Sí, buenísimo el consejo. ¿Qué otras cosas, aparte de la responsabilidad social, te parecen que podemos distinguir? El énfasis en la misión integral, en la misión al mundo. Para mí es muy importante. Fue la primera vez que se habla de misión al mundo como una voz. Porque la misión siempre ha estado. En el siglo XIX se hicieron misiones al África, a la India, a Latinoamérica. Pero aquí se reúnen los líderes y hablan de una misión al mundo. No solamente a la gente que está en el tercer mundo, sino al mundo. Sí. Misión al mundo. Alcanzar con el Evangelio a cada individuo.
Algo muy importante de este documento también es el énfasis en alcanzar al individuo en su contexto, darle el evangelio en su lugar, llevarle la palabra allí donde está. Y esto motivó a muchas organizaciones misioneras a replantearse su estrategia de misión, de no solamente llegar con el evangelio, sino llegar al evangelio en su contexto, sin tocar ese contexto a menos que la Biblia hablara de situaciones contextuales que necesitaban ser cambiadas. Me gusta mucho también el énfasis que da en cuanto a la venida del Señor. La segunda venida. La segunda venida del Señor, que para mí es muy importante la forma como lo presenta, sin tocar posiciones de distintos grupos, hace toda una lectura del material bíblico y los resumen de tal manera que si vos sos amilenialista, premilenialista, no hay conflicto. No hay conflicto. Y ahí me gustó mucho eso. Algo, sin embargo, que el documento tiene es que el punto sobre el Espíritu Santo es muy acotado. Y hay una corrección ahora en Ciudad del Cabo 2010, se hace una explicación de la doctrina del Espíritu Santo más grande. Sí. El documento aquí es lindo y rescata la fe tradicional sobre la obra del Espíritu Santo, pero es Ciudad del Cabo que realmente hace un aporte significativo a la obra del Espíritu Santo en las misiones. Sí. El documento en Ciudad del Cabo fue obra de el discípulo, el continuador de John Stott. Christopher Wright. Christopher Wright, sí. Es un poco más extenso, tiene toda una parte teológica muy profunda. A diferencia de este. Sí. Y luego tiene la parte de aplicación práctica. Sí. Muy, pero muy buena, porque, claro, pasaron 36 años, hasta el 2010, y ya ha habido muchas otras conferencias, entonces hubo una participación muy variada de distintos ministerios, distintos trabajos, con todo tipo de personas y de grupos. Aparte de ¿no? eso, la madurez teológica del movimiento evangélico se evidencia precisamente en Ciudad del Cabo. Sí. Si vos mirás, la gente ¿Vos fuiste a alguna de estas conferencias? Nunca he tenido la bendición de ir. Tendría que haber ido en lugar mío, porque sabés más de las conferencias que yo que estuve presente. Bueno, lo que pasa es que este es Es tu trabajo. Es mi trabajo, yo como de esto. Pero, yo comí en la conferencia. Pero escúchame, vos mirás, por ejemplo, 1974. El mundo estaba representado, pero lo que hoy se llama el mundo mayoritario no estaba tan representado. No. Ciudad del Cabo 2010 presenta la realidad del movimiento evangélico, que es mayoritariamente del mundo mayoritario. Sí, del mundo, sí. Entonces, la reflexión que se hace es una reflexión más madura, más profunda. Han pasado 40 años. Los hijos y los nietos de John Stott y de Billy Graham ahora son los líderes del movimiento. Todo lo que se añeja es bueno. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a vos por la gentileza de siempre invitarnos. Eso es una bendición porque, por ejemplo, alguien dice de Luis de Cañada de Gómez, no conocía la historia de los evangelistas. Raúl de Merlo dice, todos tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Así siguen los mensajes, no los puedo leer. Y si queda como resultado de este programa la inquietud de conocer este documento, mire, valió la pena que Ernesto nos dedicara la noche, valió la pena que todos viniéramos a hacer el trabajo, porque vale la pena estudiar, leer. Te deseo, Juan Pablo, una feliz Navidad, un bendecido año. Gracias. 2015, a vos, tu familia, a la iglesia y al programa, y que, si el Señor así lo permite, el 2015 tengan todavía más éxito y alcancen más hogares y más familias con este lindo programa. Bueno, vamos a ver. Tengo mis dudas con respecto
a qué decisión tomar para el 2015. Pero no estoy cerrado, estoy abierto. Gracias, Ernesto. Saludo a tu familia gracias. también. Mucha felicidad. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Mañana viene el coro de la iglesia. Es la primera vez que traigo el coro de la iglesia acá al estudio. Está sonando bien, ¿no es cierto? Está sonando muy bien. Y va a hacer toda la música que hace, especialmente cuando salen a cantar fuera del templo. Y espero que le guste, va a ser una noche exquisita. Lo voy a ver con mi familia. Bueno, lo vas a disfrutar. Nos encontramos mañana aquí. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Muchas gracias.